todos nos ha ocupado durante mucho tiempo. Yo creo que este es un tema que a miles de ganaderos nos ha afectado en lo personal y gremialmente, y sobre todo desde el punto de vista de dirigencia. Qué bueno que se aborde un tema, y también qué bueno que la Cámara, que los diputados, que los senadores aborden esto, porque es increíble que este delito haya quedado como estaba y que ha afectado en el patrimonio a infinidad de gente que vive de esto, que vive del campo. Pero hay una palabra, licenciado, que creo que todos la tenemos en la punta de la lengua y a veces es difícil mencionar, se llama corrupción. Y tenemos una terrible corrupción en todas estas oficinas públicas, no voy a decir nombres, en las cuales todos hemos tenido que tratar este tema. Ojalá que se pueda avanzar con ministerios públicos, con una serie de funcionarios, con la policía, tanto municipales como estatales como federales, en este tema, porque yo creo que ha sido muy fácil para muchos escudarse en esto del debido proceso, en los tiempos, en todo esto que se tiene que cumplir puntualmente, y fácilmente la corrupción es la que está encima. Ojalá que podamos avanzar en esto, porque es un cáncer para la sociedad, sobre todo para todos nosotros que lo trabajamos, que lo vivimos, que lo hemos sufrido. Pero muchas gracias por ilustrarnos, y yo creo que falta mucho por hacer. Muchas gracias. Gracias, Hugo Cantellanos. Sí, Hugo, gracias. Yo creo que el tema de la corrupción es un tema que nos toca profundamente a todos en lo más sensible. Yo en realidad, andando en este tema de los tribunales, creo que he encontrado gente muy correcta, gente muy decente, gente muy derecha, y pienso que la mayoría de la gente está ahí trabajando a conciencia, con grandes esfuerzos, y que lo hacen muy bien. Es la mayoría, pero también, pues desde luego que sí hay quienes no estén así, y son muy notorios. Yo pienso que en tema de corrupción tenemos que planteárnoslos a nosotros mismos también, cada uno, cómo ponemos nuestro grano de arena, y aunque parezca que no funcione, pero funciona, y empezar desde nosotros. Es un cáncer, y en ese cáncer estamos todos. Entonces, tener una conciencia muy fuerte, muy sólida, y apoyarnos en los funcionarios que están haciendo muy bien su trabajo, porque son la mayoría, ¿verdad? Pero lo tenemos, y no sé cuándo, pero lo tenemos que abatir, ¿verdad? Licenciado David Galván. Sí, buenas tardes, licenciado Nuño. Bueno, pues primero agradecerte también la explicación que haces en relación a la reforma del 381 del Código Penal. Y bueno, pues me sumo a las opiniones de los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, pero hay que entender algo con mucha claridad. Esto ya fue aprobado por los diputados, que es la Cámara de Origen, por los senadores, que es la Cámara Revisora, y falta que el Ejecutivo, que encabeza el señor Presidente de la República, lo publique para que tenga el carácter de obligatorio, que eso pues no sé cuándo vaya a suceder. Pienso yo que dentro de poco, en poco tiempo tendrá que el Ejecutivo publicarlo para que surta los efectos legales correspondientes. Pero yo tengo algunas dudas de carácter profesional. Primero, se habla ahí en la reforma de la asociación delictuosa para que sea considerado como delito grave. Si no se diera el supuesto de esa asociación delictuosa, ¿es o no es grave? Pregunta concreta primera, y luego seguimos interactuando. Aunque no se dé la asociación delictuosa, es grave. La asociación delictuosa lo que hace es que incrementa la mínima de 2 a 5, porque en el tipo genérico la sanción para el delito de vigiato está de 2 a 10 años. Y cuando se comete en asociación delictuosa se incrementa la mínima, que es de 5 a 10 años. En ambos casos es delito grave. Bueno, pues ya los legisladores lo aprobaron así, pero pues hubiera sido más sencillo etiquetarlo, y desde ese momento de la reforma decir se considera delito grave, punto. Creo que hubo avances, definitivamente. No resuelven todo, pero hubo avances. ¿En qué hubo avances? Bueno, que ahora es una reforma al Código Penal Federal, y tenemos la capacidad de concurrencia. Si es delito en nuestro estado, podemos presentar la denuncia en nuestro estado por razón de la competencia del domicilio que tengamos donde fue realizado el hecho delictuoso, o bien ante el Ministerio Público Federal. Eso ya es ganancia, porque ya tenemos
las dos autoridades con competencia. Es correcto. Eso está bien. Luego, lo que sigue siendo una carga, ¿verdad?, para el ciudadano, pues es de que no se considere de oficio, que tengan que presentar la querella, y ahí es donde pues, se va a batallar bastante, aún con el nuevo sistema penal acusatorio, que definitivamente tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas desventajas. ¿Por qué desventajas? Porque ahora, con las últimas reformas a la Constitución, que tú lo sabes mejor que yo, pues ya todos los tratados internacionales que ha suscrito el presidente de la República y que fueron aprobados por el Senado, se convierten en ley constitucional y de observancia obligatoria para todas las autoridades del país. Inclusive ya se da otro problema en donde si realmente hay supremacía de la Constitución o de los tratados. ¿Por qué? Por la convencionalidad. Si un juez o un ministerio público o cualesquier autoridad tiene que resolver una situación, él puede aplicar la Constitución o los tratados, lo que más le convenga a la persona. Y ahí es donde se abre mucho el abanico. Claro, hay que respetar los derechos humanos, pero eso también complica mucho al ciudadano. Pero bueno, pues realmente tú haces la explicación de lo que ya se aprobó. No te vamos a culpar a ti de lo que falte o de lo que sobre. Simplemente en lo personal, pues te agradezco la información. Vamos a esperar a ver cómo viene la publicación del Ejecutivo y pues ya, una vez realizada la publicación, pues ya surte los efectos legales. Gracias, licenciado, muy amable. Gracias, David. Yo creo que tocas varios temas importantes que creo que en México estamos de estreno desde el año 2008, desde 2011 para acá. Yo personalmente me siento como si hubiera llegado a ejercer mi profesión a un país extraño totalmente, porque de 2008, 2011 para acá estamos con un sistema jurídico ajeno totalmente a nosotros, novedosísimo, que yo lo conceptúo como si estuviéramos con una estructura de cemento, que apenas estamos echando el cemento fresco y apenas está solidificando. Entonces todavía no sabemos qué tan fuerte va a ser. Se está batallando mucho ahorita para echar a andar ya en la práctica el sistema penal acusatorio, pero como ese traemos en cualquier área del derecho, traemos también en derechos humanos, en amparo, en telecomunicaciones, en el área que escojamos, todo es nuevo en el sistema jurídico. Yo creo que válidamente podemos decir que estamos estrenando un México por el nuevo sistema jurídico, por donde se le vea, y esperemos que sea para mucho provecho. Con lo primero que decías, si el delito en el Código Penal Federal, el abigeato, se persigue de querella o de oficio, como está en el capítulo de los delitos patrimoniales, al final del capítulo se señala que se persiguen por querella, entonces siempre hay que ir a hacer la querella. Para muchos casos, el que se persigue un delito por querella tiene sus ventajas, para otros no, pero con el nuevo sistema penal acusatorio, con las modalidades de procedimientos abreviados, de suspensión condicional del procedimiento y de acuerdos reparatorios, alguna de las ventajas es que hay un incentivo para que si yo soy afectado por un delito de abigeato y hay una persona que es la agresora que me repara el daño, existe el incentivo de que me repare el daño para librar la pena. Anteriormente no lo había. Entonces, el agresor decía, pues no, ¿para qué lo reparo? Mejor ya cumplo mi sanción y ahí se acabó. Entonces, estamos estrenando un modelo que estamos muy verdes todavía para saber cómo va a funcionar o no, pero esperemos que lo hagamos funcionar, porque es responsabilidad de todos que lo hagamos funcionar muy bien. Gracias, Ernesto. Tenemos dos preguntas por último. Primero aquí Ariel y luego enseguida atrás. Correcto, buenas tardes. Ariel Orozco Macías, Chiapas. El abigeato pues es un ilícito que definitivamente nos pega a todos, ¿no? Al menos en Chiapas, al pequeño, al chico, al grande, al mayor, nos pega absolutamente a todos. Y desgraciadamente, pues prácticamente es un modus vivendi que tienen muchas familias. Son familias que dedican al abigeato, que incluso lo consideran como una prácticamente actividad propia, que de ahí educan sus hijos y ahí han vivido siempre, ¿no? O sea, no es fácil combatir el abigeato. Afortunadamente nosotros en Chiapas logramos que se crearan
fiscalías especializadas para la atención del delito de abigeato. Eso nos ha ayudado mucho, pero estamos muy lejos de combatirlo y menos de erradicarlo, ¿no? Sí han bajado sensiblemente el índice de abigeato, pero el problema para nosotros es, independientemente de que no hay la denuncia, si no hay denuncia, pues prácticamente no hay delito que perseguir, aunado con la corrupción que hablaba el amigo. Desgraciadamente a veces no sabemos si los expedientes, intencional o no, porque no creo que no estén capacitados sabiendo que por ahí se nos van todo, que van mal entregados los expedientes, y más tardamos nosotros en hacer y ejercitar el derecho para que estas gentes se les encierre, a que definitivamente no hay elementos. ¿Cómo probar el delito de abigeato? ¿Cómo acreditar la propiedad del bien? Lo podemos hacer rápidamente. El problema es cómo fincar realmente, cómo probar el delito de abigeato, que es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, ahí para nosotros está realmente el trabuco, ¿no? Independientemente de la corrupción, de la mala integración de esos expedientes mal o no intencionados, y de que la escasa cultura de la denuncia. No existe la cultura de la denuncia. Entonces, ahí sí nos encontramos con un problema. ¿Y cómo probar el abigeato? Porque por ahí dice de que en nuestras disposiciones allá, de que tiene que haber 2 testigos presenciales. ¿Cómo venían vestidos? ¿Con qué caballo venían? ¿Qué color era el caballo? ¿Qué camisa traían sombrero, gorra, de qué color eran? O sea, es prácticamente imposible. Entonces ahí sí tenemos que buscar ahí a nuestros legisladores que hagan mucho más práctico cómo poder acreditar, cómo poder demostrar el delito del abigeato para poder seguir creciendo y seguir avanzando en esto, porque por bien que estén y bien redactados, bien elaborados y establecidos legalmente este delito, pues sí sigue siendo un problema de que realmente es muy difícil probarlo. So pena también de amenazas, de que mira, si tú me denuncias te conozco, tenemos ubicada a tu familia, tenemos que todo y te vamos a acabar. Entonces es bastante grave y de todas maneras es un avance importante y que le agradecemos la explicación y que ojalá siga caminando para bien de todos los ganaderos, ¿no? Gracias. Gracias. Mira, por costumbre en el foro tú acudes al Ministerio Público a denunciar un delito y siempre como que es el estilo que te dicen tráeme 2 testigos para poderle dar entrada a tu denuncia. Hay delitos y hay muchos hechos que no se prueban con testigos. Tradicionalmente las leyes ganaderas locales y la ley ganadera nacional establecen todavía, pues la ley ganadera nacional data de 1934-36. No había los medios electrónicos de que hoy disponemos. Entonces también ahí todavía se señala que el fierro y cosas que seguimos usando, pero hoy por hoy creo que es nuestro trabajo hacerle saber al Ministerio Público que el sector ganadero está muy modernizado, que hay instrumentos muy eficientes para demostrar el origen de cualquier cabeza de ganado, para demostrar en dónde debe ser sacrificada y para demostrar quién es el propietario. Hoy disponemos ya del CINIGA, del REMO y del padrón ganadero, que son instrumentos que probablemente la gran mayoría de ministerios públicos no estén muy familiarizados con ellos, pero son instrumentos que nos permiten eficientemente y fehacientemente demostrar la propiedad del ganado, que ya están ahí a disposición y que debemos aprovecharlos. Sí. Adelante. Bueno, buenas tardes, soy José Antonio Valenciano Hernández, vengo de Sierra Oriente de Puebla. Pues yo quiero felicitarlos y también a todos los compañeros que han participado. Todos los comentarios son válidos e importantes. Yo les quiero comentar que en Sierra Oriente los hemos visto en la necesidad. Alguien comentaba que la corrupción es el principal enemigo. Yo también considero que aparte el desconocimiento. En Sierra Oriente nos hemos dado a la tarea de involucrarnos en la capacitación de la policía municipal, policía estatal, las diferentes instancias para poder hacer un frente común. Se nos ha complicado mucho y creemos que pues cada vez nos hace falta más aprendizaje porque no terminamos de aprender y cumplir con todos los requisitos. Todo lo que han dicho los compañeros es cierto, pero también hemos tenido el caso de que en expedientes completos, totalmente completos, con testigos y demás, luego si es que los demandados o el demandado
no ha sido en alguna otra ocasión demandado, no se considera reincidente y sale inmediatamente aún cumpliendo con todo. Entonces es muy difícil. Y otra cosa que con lo que nos estamos enfrentando es que nos está superando esto. De repente es por temporadas. Pasan 3 meses y aparentemente va en disminución y luego viene un repunte y otra vez empezamos a batallar. Otro problema es que hemos tenido que empezamos a enfrentarnos a secuestros de ganaderos, población civil obviamente, incluso hasta asesinatos. Yo sí les pido por favor a todos los compañeros que hagamos un frente común a nivel confederación para fortalecer esto, porque de lo contrario nos tienen en sus manos y sí es muy triste, es una impotencia la que tenemos como ganaderos de no sentirnos protegidos por nadie. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Antonio. Yo pienso que el abigeato no se comete, además de que está ya tipificado como delito penal federal autónomo, generalmente no se comete como delito aislado y solo, concurre con la comisión de otros ilícitos, y pienso que la mayoría en muchas de las ocasiones concurrirá con delitos que estén sancionados por la ley de delincuencia organizada. Entonces ahí las penas ya son otro tipo de penas, otro tipo de investigación y otro tipo de ejercicio del Ministerio Público en la materia, que no lo pusimos aquí, pero si hay delincuencia organizada es otra manera de abordaje del asunto, ¿no? Sí, gracias. Gracias, Ernesto. Dijimos que 2. Yo quisiera nada más antes de terminar hacerles una consideración que veíamos el otro día en la Junta de Consejo. Estamos fuera del tiempo, si quieres ahorita platicamos con el licenciado con muchísimo gusto. Las autoridades en la mayoría de nuestras regiones están rebasadas. Entonces, yo creo que lo más importante, claro, el castigo es necesario, pero lo más importante es prevenir. Y necesitamos prevenir, como decían nuestros amigos de la Sierra Oriente. ¿Cómo? Coordinándonos con presidencias municipales, con autoridades estatales y sobre todo las uniones ganaderas, las asociaciones ganaderas. En mi región teníamos el problema, prohibimos junto con la autoridad municipal la circulación de ganado por la noche, pusimos 2 vigilantes acompañados de policías durante toda la noche. En fin, lo más importante es prevenir. Se llevan las vacas cuando están solas, de los corrales cuando no hay nadie que las cuide. Eso también es importante. Necesitamos juntos tratar de prevenir y trabajar muy de cerca con la autoridad para capacitar a los policías y que ellos sepan exactamente qué hacer en determinado caso cuando se topen con un camión de animales. Bien, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Muy interesante tu plática y le pediría a la diputada Soraya, acompáñeme para entregarle el reconocimiento al licenciado.